Bienvenidos queridos oyentes a una nueva inmersión. Sí. Prepárense para adentrarnos en la historia de la familia Manson. Un grupo, bueno, Un grupo envuelto en un halo de misterio e infamia. por sus crímenes a finales de los 60 en California. Un viaje en español que nos llevará a las profundidades de este caso. Que ha fascinado y horrorizado al mundo durante décadas. Lo que hace que este caso sea aún más intrigante Sí, es la figura de Charles Manson. su enigmático líder. Un personaje que sin duda despierta una mezcla de curiosidad y escalofríos. ¿Era un visionario incomprendido o una mente maestra de la manipulación? Para empezar a desentrañar este enigma, Para empezar a desentrañar este enigma, hablemos de sus inicios. Me intriga saber qué le llevó a convertirse en el líder de un grupo tan peculiar. su pasado es una pieza clave para comprender su transformación, marcado por una infancia difícil y un largo historial delictivo que culminó con una estancia en prisión. Allí aprendería a tocar la guitarra de la mano de Alvin Karpis, un famoso ladrón de bancos. Ironía del destino, o una señal premonitoria de lo que estaba por venir. Es sorprendente cómo una habilidad como la música, generalmente asociada a la creatividad y la expresión, puede estar presente en la vida de alguien con un historial tan oscuro. Precisamente esa dicotomía es la que hace a Manson un personaje tan complejo. Aprendió a utilizar la música, las palabras y su carisma para tejer una red de manipulación a su alrededor. Y así, con esa mezcla de música y labia, fue atrayendo a su alrededor a un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres, provenientes de familias de clase media que buscaban algo diferente en la vorágine de los años 60. Sí, la familia, como se autodenominaban, La familia. era un grupo heterogéneo atraído por la contracultura Ajá. y el sueño de una vida comunal libre de las ataduras del sistema. Una especie de comuna hippie, ¿no? Pero, ¿cómo evolucionó este grupo hasta llegar a cometer los crímenes que les hicieron famosos? Ahí es donde la figura de Manson se vuelve crucial. Clave. Lo que comenzó como un movimiento de paz y amor se fue transformando en algo mucho más siniestro bajo la influencia de su líder. He leído sobre su estilo de vida poco convencional. Sí. Eran realmente tan extravagantes como se dice. Vivían en ranchos abandonados, se vestían con ropas llamativas y experimentaban con drogas como la bencedrina y el LSD, un ambiente en el que las fronteras entre la realidad y la fantasía se difuminaban. Y en este escenario tan peculiar, aparece un personaje que nadie esperaría relacionado con Charles Manson. Dennis Wilson. Dennis Wilson, el batería de los Beach Boys. ¿Qué los unió? La historia de su encuentro es digna de una película. Cuéntenos. Dennis, conduciendo por las soleadas calles de California, se encontró con dos jóvenes haciendo autostop. Resultaron ser seguidoras de Manson. Qué casualidad y qué pasó después. Intrigado por su aura misteriosa y su constante mención de Charlie, Dennis decidió llevarlas consigo. Al regresar a su casa en Malibú, se encontró con un pequeño hombre barbudo en su puerta. Charles Manson. Charles Manson. Es increíble pensar que el batería de una banda tan famosa como los Beach Boys se cruzase con un personaje como Manson. ¿Cómo reaccionó al ver su casa llena de seguidores de este hombre? Al entrar, se encontró con una docena de personas, la mayoría mujeres, que habían convertido su hogar en una improvisada comuna. A pesar de la sorpresa inicial, Dennis permitió que Manson y sus seguidores se quedaran en su casa durante un tiempo. De verdad. Y llegaron a tener algún tipo de relación más allá de la simple convivencia. Sí, de hecho, Manson y Dennis llegaron a grabar algunas canciones juntos. ¿En serio? Aunque la banda siempre ha negado la existencia de esas grabaciones, hay quien afirma que el material existe. Es una pena que esas cintas no hayan salido a la luz. Habrían sido un documento único para entender la mente de Manson en esa época. ¿Cómo era su música? Según Stephen Despar, ingeniero de sonido que estuvo presente en algunas de las sesiones, Manson tenía cierto talento musical. Su estilo era una mezcla de folk y blues con letras cargadas de misticismo y rebeldía. Es fascinante imaginar esas sesiones de grabación. El batería de los Beach Boys. Y un futuro criminal compartiendo su pasión por la música. ¿Cuánto tiempo duró esta peculiar convivencia? La relación entre Dennis y Manson no duró mucho. La creciente influencia de Manson sobre las mujeres y las extrañas actividades que se llevaban a cabo en su casa hicieron que Dennis pusiera fin a la convivencia, pidiendo a Manson y a sus seguidores que abandonaran su hogar. Entiendo. Esa decisión debió ser un punto de inflexión para Manson. ¿A dónde fueron después de ser expulsados de la casa de Dennis Wilson? La familia se vio obligada a buscar un nuevo refugio, un lugar que se convertiría en su cuartel general. Ajá. Spahn Ranch, un rancho cinematográfico donde se rodaban películas del oeste. Un escenario que parece sacado de una película de vaqueros. Es curioso cómo su historia va saltando de un ambiente a otro. De la soleada Malibú a un rancho en medio del desierto. En Spahn Ranch, Manson y sus seguidores llevaron una vida aislada del mundo exterior.
realizando tareas en el rancho y estableciendo una relación peculiar con el dueño, un anciano casi ciego. Un anciano casi ciego a cargo de un rancho lleno de seguidores de Manson suena a la premisa de una película de suspense, y fue allí donde la familia comenzó a planear los crímenes que les hicieron famosos. No exactamente. Aunque Spahn Ranch se convirtió en su base de operaciones, la semilla de la violencia se sembró en otro lugar, ¿Dónde? en una casa en Canoga Park, el submarino amarillo, como la llamaban los miembros de la familia. El submarino amarillo. El nombre ya evoca una sensación de claustrofobia y misterio. ¿Qué ocurría en esa casa? Allí, Manson intensificó sus esfuerzos para preparar a la familia para el apocalipsis que, según él, se avecinaba. Los días transcurrían entre tareas domésticas, sesiones de adoctrinamiento y ensayos musicales, pues Manson seguía convencido de que su música sería la chispa que encendería la revolución. En ese ambiente cargado de tensión y misticismo, Manson alimentaba las mentes de sus seguidores con una mezcla de ideas distorsionadas, profecías apocalípticas y letras de canciones que interpretaba a su antojo. Un caldo de cultivo perfecto para la paranoia y la violencia. ¿Qué tipo de ideas les inculcaba? ¿Tenía alguna filosofía definida o era simplemente un cúmulo de delirios? Manson se veía a sí mismo como un mesías, Ponesías. un guía espiritual que debía preparar a sus seguidores para el inminente apocalipsis racial que llamaba Helter Skelter. Helter Skelter, un término que evoca caos y destrucción. ¿De dónde lo sacó? ¿Era una invención suya o se basaba en algo real? Tomó prestado el nombre de una canción de los Beatles, pero lo reinterpretó a su manera, convirtiéndolo en la piedra angular de su retorcida visión del mundo. Creía que una guerra racial entre blancos y negros era inevitable, y que los negros saldrían victoriosos. Es escalofriante cómo se apropiaba de elementos de la cultura popular como la música de los Beatles para dar forma a su propia narrativa. ¿Y qué papel jugaba a la familia en todo esto? Manson les decía que ellos eran los elegidos, los que sobrevivirían a la guerra racial y gobernarían el mundo junto a él. Una promesa de poder y salvación en un mundo al borde del colapso. No me sorprende que muchos jóvenes desilusionados con el sistema se sintieran atraídos por su mensaje. Pero ¿cómo pasó de la predicación a la acción? ¿Qué detonó el estallido de violencia? Un factor clave fue el rechazo que sufrió por parte de Terry Melcher. ¿Un productor musical? Un productor musical que conocía a través de Dennis Wilson Manson depositó en él sus esperanzas de alcanzar la fama musical, pero Melcher nunca le prestó atención. Y eso le afectó tanto como para desencadenar los asesinatos. La humillación y la frustración que sintió ante el desaire de Melcher lo sumieron en una espiral de resentimiento y sed de venganza. Su ira se dirigió hacia la industria musical y por extensión a la élite de Hollywood a la que Melcher representaba. Es decir, que los asesinatos no fueron simplemente un acto de locura, No. sino una acción premeditada, un ajuste de cuentas con aquellos a los que consideraba responsables de su fracaso. ¿Hay alguna conexión directa entre Melcher y las víctimas de los crímenes? Sí hay una conexión escalofriante. Meses antes de los asesinatos, Manson se presentó en la casa de 150 Cielo Drive buscando a Terry Melcher. 150 Cielo Drive. Esa dirección me suena. Era la casa donde vivía Sharon Tate con su esposo Roman Polanski. Manson desconocía que Melcher ya no vivía allí y que la casa ahora era habitada por la pareja. Sharon Tate, la joven actriz con una prometedora carrera por delante. Es terrible pensar que se cruzó en el camino de Manson. Llegó a conocerlo. Sí, de hecho, Sharon Tate tuvo un breve encuentro con Manson, aunque no se dirigieron la palabra a Sharoke. Hatami, un amigo de Sharon que estaba en la casa ese día, vio a Manson a través de la ventana y salió a preguntarle qué quería. Me imagino la escena. Un hombre extraño con aspecto descuidado merodeando por la propiedad. Debió ser inquietante. Hatami le dijo a Manson que Melcher ya no vivía allí y Manson se fue. Sin embargo, ese breve encuentro quedó grabado en la memoria de Hatami y más tarde sería crucial para identificarlo. Un encuentro casual que en retrospectiva adquiere un significado siniestro. Manson estuvo en la casa de Sharon Tate meses antes de los asesinatos. ¿Había elegido Manson esa casa como objetivo por su conexión con Melcher, o fue una macabra coincidencia? Es una pregunta que aún hoy nos ronda. Lo que sí sabemos es que la noche del 8 de agosto de 1969, la tranquila residencia de Sharon Tate en Cielo Drive se convertiría en el escenario de una masacre que conmocionaría el mundo. Una noche que cambiaría para siempre la historia de Hollywood y marcaría toda una generación cómo se desarrollaron los hechos. Manson, obsesionado con su visión de Helter Skelter y buscando provocar una guerra racial, ordenó a 4 de sus seguidores: Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel Los nombres claves. y Linda Kasabian, que fueran a la casa de Cielo Drive y asesinaran a todos sus ocupantes. Es difícil comprender la crueldad de esos actos. ¿Qué pasó con Sharon Tate? Sharon Tate, embarazada de 8 meses, fue brutalmente asesinada junto a sus invitados.
Jay Sebring, Wushich Frykowski y Abigail Folder. Los cuerpos presentaban múltiples puñaladas y disparos, y la palabra pig, cerdo, estaba escrita con sangre en la puerta de entrada. Un acto salvaje que refleja la oscuridad que habitaba en la mente de Manson y sus seguidores. ¿Qué llevó a esas personas a cometer actos tan atroces? Manson les había lavado el cerebro convenciéndoles de que eran ángeles de la muerte, destinados a purificar el mundo a través de la violencia. Les prometió un lugar a su lado en el nuevo mundo que surgiría tras la guerra racial. Una promesa vacía que les costó la libertad, la cordura y en algunos casos la vida. ¿Y qué hay de la noche siguiente? Se detuvieron con la masacre de Cielo Drive. Lamentablemente no. La noche siguiente, Manson y sus seguidores volvieron a sembrar el terror, esta vez en la casa de Leno, y Rosemary LaBianca, un matrimonio que fue asesinado con la misma hazaña que las víctimas de Cielo Drive. Es increíble cómo la espiral de violencia se fue intensificando. ¿Qué pretendía Manson con estos crímenes? ¿Acaso creía que con eso iniciaría la guerra racial que tanto ansiaba? Esa era su intención. En la escena del crimen de los LaBianca, los asesinos escribieron con sangre mensajes como Rise, Alzaos, Death to Pigs, Muerta a los cerdos y, por supuesto, Helter Skelter. De mensajes cargados de odio y violencia que pretendían incriminar a los Black Panthers y desatar el caos, tuvo éxito su plan. Afortunadamente no. La policía, gracias al testimonio de Linda Kasabian, que decidió colaborar con las autoridades, detuvo a Manson y a sus seguidores, poniendo fin a su reinado de terror. Linda Kasabian, la única participante en los asesinatos que no fue condenada, se convirtió en una pieza clave para entender la dinámica dentro de la familia y la influencia de Manson. ¿Qué sabemos de ella? Kasabian relató cómo Manson los manipulaba, usaba el miedo y la coacción para controlarlos y cómo les inculcaba la idea de que estaban por encima de la ley, que eran los elegidos para sobrevivir al apocalipsis. Un testimonio escalofriante que nos permite asomarnos al abismo de la mente de un hombre que se creía un dios y que no dudó en utilizar a sus seguidores para llevar a cabo sus planes más oscuros. Pero, ¿cómo llegó a tener tanto poder sobre ellos? ¿Qué les hacía seguirle ciegamente hasta el punto de cometer actos tan terribles? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Manson era un maestro de la manipulación, un experto en detectar las debilidades y necesidades de los demás. Sabía cómo ofrecerles lo que buscaban: pertenencia, seguridad, un propósito en la vida. Es decir, que no se trataba solo de miedo o coacción, sino de una especie de fascinación de entrega a una figura que prometía darles un sentido a sus vidas. Exactamente, Manson les ofrecía una salida a su desilusión, a su vacío existencial. Les prometía un lugar en un nuevo mundo. Un mundo en el que ellos serían los héroes. Una promesa seductora pero letal. Y al final todos pagaron el precio de su ciega obediencia. ¿Qué fue de Manson y sus seguidores tras su detención? El juicio contra Manson y la familia fue uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. La prensa se volcó en cubrir cada detalle, cada declaración, cada gesto de los acusados. Me imagino la expectación que generaría un juicio así. Todo el mundo pendiente de la resolución de un caso tan impactante. Efectivamente. El juicio se convirtió en un espectáculo con Manson como protagonista. Se rapó la cabeza, se grabó una cruz en la frente, se presentó como un chivo expiatorio del sistema, un rebelde contra la hipocresía de la sociedad americana. Un auténtico showman, utilizaba el juicio como una plataforma para difundir su mensaje, para desafiar al sistema. ¿Y cómo reaccionaron sus seguidores? Supongo que cegados por la devoción continuarían viéndolo como a un líder a pesar de estar acusados de terribles crímenes. Así es. Con la excepción de Linda Kasabian, se mantuvieron leales a Manson. Repitieron sus consignas, se raparon la cabeza en solidaridad con él e incluso intentaron atentar contra la vida del presidente Gerald Ford en el caso de Lynette Squeaky Fromme. Un fanatismo inquebrantable incluso ante la evidencia. ¿Cuál fue el veredicto final? Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten fueron declarados culpables de múltiples cargos de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Inicialmente fueron condenados a muerte, pero sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua cuando la pena capital fue abolida en California. Un final que, a pesar de la brutalidad de los crímenes, no supuso la pena máxima a Manson. El artífice de esta tragedia nunca pagó con su vida por los crímenes que orquestó. Es cierto. Sin embargo, Manson y sus seguidores pasaron el resto de sus días en prisión, pagando por sus actos. Algunos, como Susan Atkins, murieron entre rejas, mientras que otros, como Leslie Van Houten, obtuvieron la libertad condicional después de décadas de reclusión. Un largo camino de reclusión y arrepentimiento. La historia de la familia Manson sigue fascinando y horrorizando al mundo. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la mente humana, el poder de la manipulación y la oscuridad que puede anidar en el corazón del ser humano. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué lleva a un grupo de jóvenes a renunciar a su libertad, a su moral, a su propia identidad, para seguir a un líder carismático y delirante? Una pregunta que tal vez nunca tenga una respuesta definitiva. Quizá la respuesta reside en la necesidad humana de encontrar un sentido, una pertenencia, un propósito en la vida.
en la vulnerabilidad de aquellos que buscando respuestas caen en las redes de la manipulación. Es una reflexión profunda. La historia de la familia Manson nos sirve como una advertencia y un